Estamos grabando, entonces ya, muy amable. Entonces estamos diciendo que lo que habíamos encontrado en la clase anterior fueron las desviaciones respecto a la media. O sea, estamos diciendo que que nuestra variable original, que era número de estudiantes por clase, en esta virtualidad fue lo que medimos en un tamaño de n igual 5 clases virtuales. Entonces ya sabemos que la primera clase tuvo 5 estudiantes, la segunda 7, la tercera 10, la tercera 10, la tercera 19, y que en promedio cada una de estas clases virtuales ha tenido 10 estudiantes. Pero adicional encontramos la desviación. Estamos diciendo que si esta es, por ejemplo, mi estadística descriptiva de esta semana, entonces yo tuve 5 clases, ¿y qué pasó? En la primera clase yo tuve una desviación de 5 estudiantes por debajo de la media, porque por eso tengo este signo negativo. Y en una de las clases tuve una desviación de 9 estudiantes por encima de la media, porque esto es positivo. Entonces las desviaciones se pueden dar por encima o por debajo de la media. Si yo quisiese encontrar el promedio de las desviaciones, que fue lo que hicimos ahorita, lo que tendríamos que hacer es sumar todo esto y dividir entre 5. O sea que si yo hablo de una desviación media, sería la suma de todo esto, pero la suma de todo esto me da 0. O sea que 0 sobre 5 me sigue dando 0, y eso es falso. Porque estamos viendo que si hay desviación de estudiantes por encima y por debajo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a solucionar el problema del signo de dos maneras. La primera manera es con valor absoluto, que ya lo hicimos y ya vimos y ya interpretamos que esta desviación media, ya nosotros no haciendo sino el valor absoluto, ¿cuánto nos da? Nos dio 3.2. ¿Eso qué significa? Eso significa que en promedio cada clase se desvía del número de estudiantes promedio, que es 10.2, en 3.3 estudiantes, es lo que nos haya dado. Pero ya dijimos en el anterior video, en la anterior clase, que eso tiene un pequeño problema, y es que la función valor absoluto en términos matemáticos es inestable, por lo tanto no es muy recomendable. Entonces, ¿qué estamos diciendo ahora? Que nuestro problema inicial, que es este signo, lo vamos a solucionar haciendo uso de otra función matemática, y esa función matemática se llama cuadrado. O sea, ¿qué vamos a hacer? Vamos a elevar las desviaciones al cuadrado. Entonces, vamos a hacerlo aquí de manera despacio para que entendamos el concepto. O sea, que vamos a coger x y menos la media. Siempre que veamos esto, ¿qué es lo que estamos observando? Una desviación. Eso es lo que estoy mirando. Entonces voy a coger esa desviación y la voy a elevar al cuadrado. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Voy a coger menos 5.2 y lo voy a elevar al cuadrado. ¿Me van ayudando con esto, por favor? Ustedes ya saben que elevar al cuadrado es simplemente multiplicar ese número por sí mismo, ¿sí? Y el signo ya queda, como es al cuadrado, el signo queda positivo. Entonces, menos 3.2 al cuadrado. Menos 0.2 al cuadrado, menos 0.2 al cuadrado, y 8.8 al cuadrado. O sea, esto que me da, esto que me da, esto que me da, esto que me da y esto que me da. El primero es 27.04. 27.04, o sea, 5.2 al cuadrado me da 27.04. 3.2 al cuadrado me da 10.24. 10.24. 0.2 al cuadrado me da 0.04. 0.04. Este me da 0.04. Y 8.8 al cuadrado me da 77.44. 77.44. Entonces, miren acá, ¿nosotros qué hicimos? Ya solucionamos el problema. O sea, el problema que nosotros teníamos era ¿cuál? El signo negativo. Pero, ¿qué sucedió? Miren ustedes. Sucedió que nos metimos, como dice mi mamá, de Guatemala para Guatepeor. O sea, solucionamos un problema que era el signo, pero nos quedó un problema grande, y es que las unidades iniciales, que acá estábamos diciendo estudiantes, ¿qué quedó? Esto también eran estudiantes, quedó estudiantes al cuadrado, ¿sí o no? Sin embargo, nosotros podemos calcular
este promedio. ¿Esto qué es? Esto que hay aquí se llaman desviaciones cuadradas. ¿Sí? Desviaciones cuadradas. Miren ustedes, yo puedo calcular un promedio de las desviaciones cuadradas. ¿Qué tengo que hacer? O sea, simplemente aquí voy a calcular esa sumatoria. ¿Qué voy a sumar? Aquí. O sea, cuando ustedes suman estas cositas, ¿qué están haciendo? Están diciendo que van a sumar la desviación menos la media al cuadrado. ¿Qué son? Simplemente estos resultados. Si alguien me ayuda, por favor, haciéndolo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a calcular la desviación media, la desviación cuadrada media, que eso fue lo que hicimos aquí. Y no nos desconectemos. ¿Por qué estamos haciendo eso? Porque tenemos que solucionar este problema. ¿Listo? ¿Cuánto da la sumatoria de las desviaciones cuadradas respecto a la media? 27 más 10 más 0,4 más 0,4 más 77. 114.8. 114.8. Si yo quisiese calcular un promedio, ¿yo qué haría? O sea, si yo quisiese calcular el promedio de las desviaciones cuadradas, pues entonces yo simplemente voy a coger la sumatoria de las desviaciones cuadradas, ¿sí o no? Y las voy a dividir entre el número de observaciones. Pero hay una cosa muy importante que no la vamos a explicar en este video porque no es concerniente a la clase. Nosotros cuando estamos calculando las desviaciones cuadráticas tenemos que tener en cuenta un concepto estadístico que se llama grados de libertad. Entonces este promedio no va a estar dividido por n, sino por n menos 1. Tiene utilizaciones y demás, pero solamente le estoy haciendo la explicación para que entendamos qué es esta medida. Entonces, miren ustedes, ¿qué tengo que hacer yo aquí? Voy a calcular esto, las desviaciones, la suma de las desviaciones cuadradas respecto a la media. ¿Cuánto me dio a mí? Me dio 114.8 en mi ejemplo. O sea que, ¿qué voy a hacer? Voy a dividir esto ya no entre 5, sino entre 5 menos 1, que es 4. ¿Quién me dice, por favor, cuánto nos dio eso? O sea, 114.8 dividido 4. ¿Cuánto? 28.7. Entonces nos dio 28.7. Esto es que yo estoy midiendo, mi variable son estudiantes. Pero estos, ¿cómo nos quedó? Son estudiantes al cuadrado. Entonces, lo que decíamos, salimos de un problema que era un simple signo negativo a uno más complejo que es mis unidades originales al cuadrado. Entonces, miren ustedes, esta fórmula que nosotros tenemos aquí se llama sigma cuadrado o S al cuadrado en este caso porque estamos hablando de muestra. O sea, esto que es sigma cuadrado o S al cuadrado, que es simplemente el promedio de las desviaciones cuadradas respecto a la media, es el concepto de varianza. Un concepto que en estadística es muy importante en términos pues ya de modelación y de análisis y demás. La varianza, ¿qué es? Es el promedio de las desviaciones cuadradas respecto a la media. En efectos de este curso, nosotros no vamos a hacer la interpretación, pero como ya estamos próximos a la rezandería, recemos. ¿Qué es 28.7? Si vamos a rezar, entonces, ¿qué estamos diciendo? Esto es un promedio, entonces vamos a interpretarlo. Estamos diciendo lo siguiente, pongamos la nota de color para que nos quede aquí bien colorido. Estamos diciendo que en promedio, ¿qué pasa? Cada clase se desvía en 28.7 estudiantes cuadrados de la media. O sea, eso es lo que les decía, rezar. Nosotros estamos orando, pero esto tiene interpretación. En algunas partes dicen que la variable no tiene interpretación. Lo que no tiene es uso. ¿Se acuerdan que nosotros encontramos los datos y con eso tomamos pues como decisiones? Uso en este curso. Acuérdense que en otros sí tienen. En este caso, nosotros simplemente estamos diciendo que el promedio de las desviaciones cuadradas respecto a la media es 28.7. Entonces no nos sirve de nada, ese dato a nosotros no nos sirve de nada.
Entonces, ¿qué sucede? Pues vamos a solucionar ese pequeño problema con otra herramienta matemática. ¿Cuál es? ¿Cuál se imaginan ustedes que es? Vamos a colocarla aquí. Estamos diciendo, ya sabemos que esta notación es porque hacemos en una muestra y esta es una notación sigma porque hubiese sido en la población. ¿Qué es ese cuadrado? Entonces decimos, es la sumatoria de las desviaciones cuadradas respecto a la media, ¿cierto? Eso es. Pero ¿cómo? Tenemos el problema de la interpretación de nuestras cifras, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Sacar la raíz cuadrada. O sea, si sacamos raíz cuadrada a ambos lados, miren qué va a pasar si yo les saco la raíz cuadrada a la varianza. Si yo hago eso, entonces voy a obtener otra medida que es una de las más importantes. Bueno, para mí todo es importante, ¿cierto? Pero no. El que entienda este concepto de desviación estándar, yo siempre he dicho, si yo sé interpretar una desviación estándar y entiendo el concepto que ella me está dando, muy fácilmente entiendo toda la parte estadística, porque este es uno de los conceptos más difíciles de entender. Vamos a entenderlo con nuestro ejemplo y vamos a hacer otro. ¿Qué es 28.7? Mi varianza. Entonces, si en mi ejemplo yo quiero encontrar mi desviación estándar, voy a sacar la raíz cuadrada de 28.7, pongámoslo todo aquí, estudiantes al cuadrado. ¿Cuánto me da eso? 5.35. Me da 5.35. Ahora sí, como saqué raíz cuadrada, me va a dar 5.5 estudiantes. Pero si ustedes se acuerdan, cuando uno dice, ¿cuál es la raíz de 4? ¿Cuál es la raíz cuadrada de 4? ¿Ustedes cómo contestan rezando? Más o menos 2. O sea que nosotros tenemos que decir aquí que la desviación estándar es más o menos 5.35 estudiantes. Entonces miren que recuperamos este signo, ¿sí o no? ¿Qué estamos diciendo? Lo mismo que interpretamos en la desviación media. Aquí, en promedio, cada clase se desvía de la media en 5.35 estudiantes, por encima o por debajo. Entonces estoy diciendo que a cada clase pueden venir más o menos 5 estudiantes, 10 estudiantes en promedio, ¿sí o no estoy diciendo? Pero que cada clase está desviada de ese promedio en más o menos 5.35 estudiantes. Eso es lo que estoy diciendo. ¿Estamos claros? Voy a hacer otro ejemplo que ustedes van a trabajar. Lo vamos a hacer aquí derechito, sin necesidad de hacer todo ese tipo de cosas. Y vamos a calcular la media y la desviación estándar. Entonces, vamos a hablar, si quieren calcular a la que teníamos ayer, entonces no vamos a hacer otra variable, más actual. Vamos a decir que X es el tiempo de incubación del COVID-19, ¿sí? En una persona. Entonces vamos a tomar una muestra de N igual, vamos a tomar los mismos 5 estudiantes para que podamos hacer los cálculos más fáciles y entender el concepto. Esto, a la próxima clase, que es el martes, vamos a ver cómo sacamos todas estas medidas desde Excel, porque como todos tenemos computador y yo lo tengo aquí, podemos hacer en el Excel cómo se calculan y simplemente vamos a hacer una interpretación. Les estoy construyendo un tallercito que también se los voy a enviar para que trabajemos toda esta parte descriptiva ya pues que estamos terminando y podamos dar inicio ya al tema de probabilidades más fácil. O sea, ya cerramos acá. Entonces, n igual a 5 estudiantes y este tiempo lo estamos dando en días, ¿sí? Lo estamos dando en días. Entonces, no, 5 estudiantes no, digamos, que no se me infecten los estudiantes. Estamos hablando de 5 pacientes. Entonces, digamos que el paciente 1, aquí tendríamos los pacientes y los voy a dar ordenados de una vez. El paciente 1 se demoró 2.1, el paciente 2 se demoró 3.4, el otro se demoró 4.3, el otro se demoró 5.2 y el otro se demoró 5.3. ¿Esto es qué? Días. Entonces estoy diciendo que el paciente 1 se demoró 2.1 días de incubación del virus, el 3.4, 4.3. Entonces, ahora, ¿qué tenemos que hacer si queremos saber
qué tan variable es el tiempo, qué tan variable es el tiempo de incubación del coronavirus en un paciente, va con una muestra. ¿Qué tengo que hacer inicialmente? Entonces debo calcular el promedio. O sea, ¿cuánto es X media? Ya me imagino que ustedes la calcularon. Entonces es simplemente 2, 1, 3, 4, 4, 3, 5, 2, 5, 3, dividido 5. ¿Cuánto nos dio? Exacticos, necesitamos datos exacticos. Ya uno. 4.12. O sea, exactico, ¿cierto? O 12 punto algo, no, Sí. no. Solo esos tres daticos, ¿cierto? 4.12. Entonces vamos a interpretar este 4.12. ¿Cómo se interpreta? En promedio, que cada paciente tiene un tiempo de incubación del COVID-19 de 4.12 días, porque eso es lo que estoy midiendo. Se acabó, no puedo decir absolutamente nada. Entonces aquí viene una cosa importante en estadística. Todo promedio siempre deberá estar acompañado de una medida de dispersión, y la medida de dispersión más adecuada es la desviación estándar. Entonces, si nosotros quisiésemos encontrar la desviación estándar, esto no lo vamos a hacer sino una vez, acuérdense, es cultura general, porque en adelante el software nos va a sacar el número, pero ya sabiendo dónde está el número es mucho más fácil la interpretación. Entonces vamos a calcular las desviaciones, o sea, vamos a mirar qué tan desviado está cada individuo del promedio, ¿sí? Entonces miren que esto es muy importante, vamos a poder XY menos la media, o sea, me van ayudando por favor, vamos a Profe, mirar. a mí eso me da 4.06. Entonces la mayoría de las veces da 4.12 y otras veces da 4.06. Alguien que nos ayude a desempatar, a ver cuál es, si 4.12 o 4.06. Juan Diego dice que le da 4. A mí me da 4.06. Bueno, entonces nos vamos a quedar con la mayoría, 4.06. Listo. Entonces vamos a encontrar las desviaciones. ¿Cuál es la primera desviación? Me van ayudando a hacerlas y ahora me las dictan. 2.1 menos 406, 3.4 menos 406, 4.3 menos 406, 5.2 menos 406, 5.3 menos 406. Entonces, ¿cuánto me da la primera desviación? La primera desviación me va a dar negativa. 2.1 menos 406 la mayoría de las veces da Menos 1.96. menos 1.96. 3.4 menos 406 da Menos 0.66. menos 0,66. 4.3 menos 406 da 0.24. 0.24 positivo. 5.2 menos 406 nos da 1.14. 1.14 positivo. Y 5.3 menos 406 nos da 1.24. 1.24. Ya sabemos que no podemos calcular la desviación media, ¿porque qué? Pues porque nos va a dar esta suma cero, entonces vamos a solucionar nuestro problema ya no utilizando la función valor absoluto, sino que me van ayudando, por favor, elevando cada una de estas al cuadrado. O sea, vamos a coger XY menos la media al cuadrado. Entonces, ¿qué vamos a coger? 1.96 al cuadrado nos da 3.84. 3.84. 0.66 al cuadrado nos da 0.43. 0.43. 0.24 al cuadrado nos da 0.24 al cuadrado nos da 0.058. 0.058. 1.14 al cuadrado nos da. Ustedes luego verifican todas estas operaciones. 1.3. 1.3. Y 1.24 al cuadrado nos da
1.53. 1.53. Entonces, ya sabemos que vamos a calcular la varianza. ¿A qué es igual la varianza? Pues la varianza es igual a la sumatoria de los x sub i menos la media al cuadrado sobre n menos 1. Entonces, aquí vamos a hacer esta suma. ¿Cuánto nos da esta suma? La sumatoria de los x sub i menos la media al cuadrado, ¿cuánto nos da? O sea, esta suma nos da ¿cuánto? 7.15. Esta suma nos da 7.15. 7.15. Si vamos a calcular el s al cuadrado, entonces es coger 7.15 y lo vamos a dividir entre 5, 4. ¿Sí? N que es 5 menos 1, 4. ¿Cuánto nos dio? 1.78. 1.78. Y vamos a sacar la raíz, que es S, es la raíz de 1.78. Todas estas son operaciones, ya vamos a empezar a interpretar para dejar la interpretación toda listica. ¿Sí? Y ya a ver que sí tenemos tiempo, sí, de hacer la interpretación adecuada. ¿Cuánto nos da S? 1.33. O sea que ese es 1.33. Entonces ahora sí podemos empezar a colocar. Este es 1.78 pacientes al cuadrado. Y este es 1.33 pacientes. Entonces vamos a empezar. Ya hicimos todos los cálculos. Vamos a empezar a interpretar. Esta, primera columna. Cada uno de los datos que tenemos aquí representa el tiempo de incubación en días del coronavirus en un paciente. El mínimo tiempo de incubación es 2.1 días y el máximo tiempo de incubación es 5.3. Miren que nosotros estamos dando datos oficiales, sino que estamos diciendo que esta es ¿qué? La información de mi muestra. Solamente estoy recolectando información para conocer un fenómeno que se llama tiempo de incubación. Listo. Ahora, ¿qué estamos viendo? Que acá me dio 4.06. ¿Qué es esto? 4.06 días, porque nosotros medimos el tiempo en días. Entonces estoy diciendo que cada paciente tiene un promedio de incubación de 4.06 días. O sea, en promedio, el tiempo de incubación en cada paciente es 4.06 días. Pero ahora estoy interesada en saber si este 4.06 es una medida buena o que representa bien a esos datos. Y acuérdense, si nosotros nos dan esto solo, no podemos saber si hay valores extremos o no. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a calcular una medida de dispersión que se llama desviación estándar. Para nosotros poder calcular manualmente la desviación estándar, tenemos que calcular inicialmente las desviaciones. ¿Y cuáles son? Pues yo voy a tomar el primer individuo que tiene un tiempo de incubación de 2.1 días y le voy a restar el promedio, que es el que representa el grupo. Eso significa que en este individuo el tiempo de incubación estuvo por debajo del promedio. ¿En cuántos días? En 1.96. ¿Por qué interpreto eso? Porque esa desviación me dio negativo. Sin embargo, también en el mismo grupo tenemos que este individuo tuvo una desviación respecto a la media de 1.24 días. O sea, por encima significa que este individuo, su tiempo de incubación fue superior al promedio en 1.24 días. Ahora, si yo quisiera hablar de este grupo, o sea, qué tan variable, qué tan cercano, qué tan disperso está este grupo, voy a calcular una medida que me promedie esas desviaciones. Entonces, no voy a calcular la desviación media porque ya sabemos que tenemos un problema, vamos a encontrar la varianza inicialmente. O sea, la varianza se define como la sumatoria de las desviaciones cuadradas respecto a la media. Entonces, hacemos el cálculo, estas desviaciones las elevamos al cuadrado y calculamos un promedio ya no con n, sino n-1 por el concepto de grados de libertad. ¿Y qué va a suceder? Me va a dar este valor. Estamos diciendo que la desviación cuadrada promedio respecto a la media es 1.78 pacientes. Pero ese dato no me sirve a mí para tomar decisiones. Yo ya tengo que mirar es este. Entonces tengo que decir, la desviación media del tiempo de incubación es 1.33. Quiere decir que en promedio este tiempo se desvía, el tiempo de incubación se desvía del promedio del grupo en 1.33 días, estos días.
Entonces, ¿por qué no me ponen otra canción? ¿Sí? Están dormidos. Esto aquí es días, ¿sí? Días y esto aquí es días. ¿Estamos? Entonces, yo ya puedo decir, les podría preguntar a ustedes, ¿será que el tiempo, que es al que le estamos haciendo la descripción, el tiempo de incubación, es muy variable o es poco variable? Ya nos estamos quedando sin tiempo. Nos falta solamente, nos quedan 9 minutos. Nos quedan 9 minutos y podemos hacer lo siguiente. Es muy difícil que con una desviación estándar y con un promedio yo pueda decir fácilmente si esta variable es muy dispersa o poco dispersa. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a calcular una medida muy simple, que es la última medida de variación, que se llama el coeficiente de variación. ¿Qué me dice a mí el coeficiente de variación? El coeficiente de variación, al ser un coeficiente, no tiene unidades de medida. O sea, no va a estar ni en días, ni en pacientes, ni en nada. Es simplemente un coeficiente. En este caso, el coeficiente de variación, nosotros lo vamos a trabajar en términos de proporción. O sea, vamos a convertir la variación en porcentaje. Entonces, ¿cómo hacemos para convertir la variación en porcentaje? Entonces simplemente decimos, el coeficiente de variación es igual a la desviación estándar sobre la media. Y ese valor lo vamos a multiplicar por el 100%. En nuestro caso específico, podemos encontrar el coeficiente de variación simplemente haciendo lo siguiente. Vamos a tomar, ¿cuánto vale ese? Ese vale 1.33. Y lo vamos a dividir entre la media, que vale 10.2. Y ese resultado lo vamos a multiplicar por el 100%. Entonces, ¿cuánto nos da? 13.03. O sea, estamos diciendo que el coeficiente de variación es igual a 13.03%. Entonces, como yo ya estoy hablando en términos porcentuales, yo ya sí podría decir si la variable tiempo de incubación del COVID es muy dispersa o poco dispersa. ¿Qué dicen ustedes? Creo que no te entiendo. Ah, pero esta sí esta es Siri, que no me entiende. De mala, ¿cierto? ¿Para qué no vino a la clase desde el principio? 13 puntos. Profe, pero porque 10,2 no era 4,06. Ah, porque yo me quedé con el otro ejemplo. Muchas gracias. Ustedes, a ver, ¿de dónde sale? Claro. Nuestro promedio era 4.02. Entonces, ¿cuánto nos da el coeficiente? 32,75. 32.75. Entonces, miren que nosotros estamos ya diciendo que qué pasa con el tiempo de incubación. ¿Cómo? ¿Qué escribiste ahí debajo de 1.33? 4.02, que es el promedio. No es 0.6. Yo había colocado ahorita el promedio malo. ¿Cuánto nos dio? 4,06. No, qué cosa tan horrible, pero sí era comprobar que estaban despiertos, ¿cierto? 4.06 y entonces ¿cuánto nos da? Algo similar. ¿Cuánto nos da? Sí, profe, da eso 32,75. Ah, es que quien lo calculó había mirado bien el datico del promedio. Entonces, ¿qué estamos diciendo entonces? 32.75 es un porcentaje de variación, entonces ya nosotros sabemos. Como esto es un coeficiente, ¿qué va a pasar? Mientras más cercano esté al 100% es porque hay más variabilidad. Y mientras más cercano está al 0% es porque hay menos variabilidad. Miren, hay muchos textos que clasifican esta variación diciendo algo así como si el coeficiente de variación está entre 0 y 10, hay poca variabilidad. Si está entre 10 y 50, hay una variabilidad no muy alta. Y ya de 50 en adelante es una variable con mucha dispersión o variabilidad, valga como la redundancia. Pero a mí no me parece.
o hacer esas interpretaciones, porque nosotros tenemos que ser muy juiciosos en términos de lo que estamos midiendo. Si yo estoy diciendo que construyeron un edificio, ustedes sintieron el temblor ayer, un edificio que hable que el coeficiente de variación de la resistencia del cemento es del 10%, yo no compro ahí nada. ¿Sí o no? ¿Qué estoy diciendo? Que la resistencia del cemento tiene una variabilidad muy alta. O sea, en ingeniería las medidas tienen que ser supremamente precisas. Entonces yo tendría una tolerancia máxima de variabilidad de la resistencia del cemento por ahí en un 1%. De lo contrario, esa edificación es inestable. Lo mismo, si ahorita ustedes les dicen, bueno, vamos a probar un nuevo medicamento para una enfermedad cualquiera y los efectos secundarios pueden ser la locura o la muerte, entonces el coeficiente de variación en los ensayos que hemos hecho para esos resultados es del 10%. Yo no me voy a ofrecer para hacer eso. Entonces hay que tener mucho cuidado. Estos porcentajes simplemente nos están indicando qué tan variable es. Y ya nosotros podríamos determinar si mi variable es muy homogénea o muy heterogénea, depende de lo que estén midiendo. Miren ustedes, otra de las características o cualidades que tiene un coeficiente de variación es que puedo comparar peras con olmos, ¿sí? Si yo les voy a decir a ustedes lo siguiente, yo estoy diciendo que hice un cálculo voy a hacer un equipo de básquetbol y que tengo los coeficientes de variación de todo ese equipo de básquetbol. Tengo el coeficiente de variación de la altura y tengo el coeficiente de variación del peso. No tengo más datos. Entonces estoy diciendo que el coeficiente de variación de la altura es del 10%, perdón, y que el del peso es 83%. ¿Qué pueden decirme ustedes de mi equipo de básquetbol? Con estos dos resultados, que acuerden que esto es lo que nos interesa ya en última instancia. ¿Yo qué puedo decir de mi equipo de básquetbol? Se nos va a salir. Miren, estoy diciendo que yo no sé si son altos o bajos, pero estoy diciendo que en la variable altura, este equipo de básquetbol es más bien parejo, porque su coeficiente de variación es pequeño. Pero en términos de peso hay mucha variabilidad. Miren que estamos diciendo que me da el 83%. Entonces puede suceder que hayan integrantes del equipo basquetbolistas o muy flacos o muy gordos, entonces me están dando mucha variabilidad en términos de peso. Y a mí me interesaría que todo mi equipo estuviera parejito, o sea que estos señores tendré que mirar ya otras variables, otros indicadores como el máximo, el mínimo, el rango, el promedio y demás, para yo determinar si les doy una dieta que los nutra o si los pongo a hacer ejercicio para que adelgacen. Entonces acuérdense que esto me da mi indicio, una indicación de qué tan variables son los resultados que yo estoy midiendo en mis datos. ¿Estamos? Ya nos quedan 2 minuticos, ya casi se nos va a salir. Entonces, vamos a hacer resumen de lo que vimos en estas 2 clasecitas. Acuérdense que les vamos a mandar ejercicios y que en el próximo encuentro del martes, ustedes me van a decir qué tanto, no puedo hacer resumen que ya está menos de 1 minuto. Vamos a hacer más cositas al respecto. ¿Qué vimos hoy? Vimos el rango intercuartil, la desviación media, la varianza y la desviación estándar, que son medidas que me ayudan a mirar si mis datos son homogéneos o no. Estos cálculos los hacen los software, lo único que nosotros necesitamos es que ustedes repasen el video y miren cómo se interpreta cada uno de ellos. Ahorita les monto el video, no sé si en YouTube o se los mando, lo monto al aula virtual para que ustedes lo puedan acceder y revisar. Entonces nos vemos el próximo martes o si quieren asistir a las clases hoy, con todo gusto. El martes después de Semana Santa, ya la otra semana de Semana Santa. Sí, en Pascua, en Semana Santa vamos a rezar. ¿Listo? Muchas gracias por asistir. ¿No van a rezar? Bueno, rezamos la varianza y lo demás. Gracias, profe, hasta luego. Gracias a ustedes, hasta luego. Gracias. Chao.